Bien, buenas noches, estimados. Vamos a iniciar con la clase de estructura de datos, su clase 3 de estructura de datos. En la noche de hoy vamos a estar dando los temas que ven en pantalla. Vamos a estar viendo la definición de punteros, las operaciones que podemos hacer con los punteros. Vamos a seguir con los tipos de abstracción de datos o las estructuras de tipo de abstracción de datos. En este caso vamos a estar viendo las listas y los tipos de listas que existen y los tipos de listas que nosotros vamos a estar trabajando en este curso. Bien, iniciemos entonces con el tema de punteros. Bien, definamos entonces, un puntero es una variable que contiene la dirección de memoria de un dato o de otra variable que contiene el dato en un arreglo. ¿Sí? Esto quiere decir que el puntero apunta a un espacio físico donde está el dato de una variable. Fíjense que es interesante que vamos a empezar a ver este concepto que tradicionalmente ustedes hasta ahora no lo han visto. O sea, hemos realizado declaraciones de variables en nuestros programas, pero nunca hemos utilizado punteros. Los punteros lo que hacen es obtener un espacio de memoria o una dirección de memoria. ¿Sí? Cuando hacemos una declaración de variable, hacemos una separación de espacio de memoria. O sea, usted declara una variable y el sistema operativo lo que hace es decir, ok, tengo memoria suficiente y te voy a dar estos 4 bytes que me estás pidiendo. Pero ¿dónde lo pone? Ustedes no tienen idea, solo saben que ya la variable que declararon tiene un espacio que ustedes le van a ubicar un dato ahí. Bien, entonces el puntero lo que hace es, hey, yo quiero saber en qué espacio de memoria me vas a dar. Dame la dirección exacta donde vas a poner esa variable. Entonces, el puntero te contiene entonces la dirección de memoria donde tú vas a colocar esa variable, ¿sí? La dirección de memoria normalmente o se da en hexadecimal, ¿sí? Entonces, digamos, en este ejemplo que tenemos acá, estos son los espacios de memoria. Digamos que declaramos una variable A de tipo integer y el espacio de memoria que nos da el sistema operativo es este. O sea, esa es la dirección. Dice, esa variable A te la voy a asignar en este espacio de memoria. Entonces, con un puntero nosotros podemos decir, quiero saber en qué espacio de memoria y el compilador te da esa información. Esta otra variable que hace una declaración, entonces se va a ubicar en esta otra dirección. Esta se puede ubicar en esta otra dirección. No tiene que seguir el reglamento, por lo menos aquí estamos viendo que avanza. Eso no es necesariamente así. En realidad, él te da una dirección hexadecimal que el sistema operativo en ese momento tenga. No va a seguir una secuencia, ¿sí? Como es un número hexadecimal, el sistema operativo va a encontrar un espacio de memoria y se la va a asignar a tu variable. Dice, hey, aquí te dejo 4 bytes y esos bytes van a estar almacenados en este espacio de memoria. Entonces, con el puntero, nosotros vamos a poder saber dónde, en qué espacio exactamente se van a estar mencionando nuestras variables. Esa es la gran diferencia con una variable normal. Entonces, un puntero es una variable, pero que va a almacenar una dirección de memoria. Esa es la gran diferencia. Bien. ¿Cómo declaramos una variable en C++? Una variable tipo puntero en C++. Bueno, para declarar una variable tipo puntero en C++, lo único que tenemos que hacer diferente de lo que hacemos siempre es colocarle un asterisco al frente del nombre, ¿sí? Digamos, la sintaxis sería tipo de variable, asterisco, nombre del puntero o nombre de la variable. Ejemplo, si yo quiero declarar un puntero o una variable puntero que se llame puntero, por decirlo así, sería int, que sea de tipo entero, el asterisco que le dice que es un puntero y el nombre, ¿sí? Fíjense que es importante que siempre se le declare cuál es el tipo, igual que las variables. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que este tipo puntero también va a ayudarnos a apuntar a un espacio de memoria. Si es un puntero tipo entero, él sabe que cuando reseccione una memoria, esa memoria va a contener 4 bytes. ¿Por qué? Porque es de tipo integer, ¿sí?
Por más que nos dé un espacio, nos va a dar el 008F25, es una dirección, digamos, de memoria. Él sabe que en esa dirección no le voy a asignar a más nadie hasta porque él va a consumir 4 bytes, porque es de tipo entero, ¿sí? Entonces, siempre hay que declarar el puntero igual que una variable, con un tipo, ¿sí? Así que si uno desea saber la dirección de una variable entera, tiene que declarar un puntero entero también, ¿sí? Eso es importante. Y más que todo por el espacio que ocupa en memoria, que el puntero necesita saber cuánto espacio de memoria es que él también va a apuntar. Bien, entonces la declaración de la variable se hace con un asterisco al frente del nombre del puntero, ¿sí? Es la diferencia. Ahora ya saben, el nombre puede ser cualquiera, no tiene que ser puntero. Digamos, yo puedo declarar un puntero que se llame PTR, y ya, este es mi puntero PTR y es de tipo integer. Así, ¿sí? No tiene que tener un nombre en especial. Sigue las mismas reglamentaciones que una variable. No puede ser una palabra protegida o reservada. Igual no puede llevar espacios, no puede llevar símbolos especiales. Los mismos de reglamentaciones que sigue una variable, ¿sí? Solamente que lleva un asterisco al frente. Bien, esa es la declaración de un puntero. Como es un puntero y como trabaja con direcciones, que normalmente no lo hacemos, tiene, digamos, operadores especiales, ¿sí? Vamos a conocer los operadores especiales que tiene un puntero. Tiene el operador de dirección, que es el ampersand, ¿sí? El ampersand. Esto nos permite acceder a la dirección de memoria de una variable, ¿bien? Una variable cualquiera, digamos A, que la declaramos como integer. Si yo quiero saber su dirección, entonces yo le voy a colocar el ampersand, ¿sí? Yo le coloco el ampersand delante y lo que ella va a mandar aquí no es el valor de la variable, sino su dirección, ¿sí? Entonces, solo con el ampersand yo puedo acceder a la dirección de una variable, ¿sí? Entonces, el operador de dirección es el ampersand. Bien, tenemos el operador de indirección, ¿sí? Que es el asterisco, que tiene otras funciones. Además de que nos permite declarar un tipo de dato puntero, como lo vimos hace un momento, también nos permite ver el valor que tiene ese puntero en la dirección asignada, ¿sí? Eso lo vamos a aplicar más adelante. Yo puedo ver entonces el valor de un puntero si le pongo el asterisco, ¿sí? Cuando ya estoy utilizándolo, digamos. Necesito el asterisco para declarar el puntero, pero cuando yo estoy utilizando en mi programa un puntero, yo puedo saber el valor al que está apuntando esa dirección si le pongo asterisco. Si no le pongo asterisco, me va a dar la dirección. Otros operadores que también se utilizan con variables, se utilizan con punteros como el incremento, más, o plus, y el decremento, menos, ¿sí? Se puede usar el puntero como un array, como si fuera un array. Esto permite entonces los operadores de decremento e incremento. Bien, ¿cuáles son las ventajas de trabajar o de utilizar punteros? ¿Sí? Los punteros tienen una gran utilidad y nos permiten una programación eficaz a nivel de máquina cuando se maneja memoria del operador. Su uso en C++ proporciona las siguientes ventajas, ¿sí? En el caso del paso de variables a una función por dirección o por referencia, es necesario emplear parámetros formales como punteros. Nos permite realizar operaciones de asignación dinámica de memoria y la otra ventaja es que nos permite efectuar operaciones con estructura de datos dinámicas. Estas dos son las ventajas principales de los punteros. Es aquí donde vamos a empezar a ver estructuras dinámicas, ¿sí? Habíamos visto anteriormente las estructuras más estáticas como el array, que teníamos que declarar desde el principio y con un valor ya definido. A diferencia de esto, el puntero nos va a dejar crear estructuras dinámicas. Entonces esa es su gran ventaja. Fíjense aquí en memoria, digamos aquí estamos haciendo un ejemplo de una memoria. Tengo espacios de memoria, ¿sí? La memoria trabaja como si fueran casillas que están ahí para utilizarse, ¿no? Todo espacio, casillas donde uno va a colocar información.
cada memoria o cada casilla de memoria tiene un número. O sea, aquí la vamos a poner muy simple así con estos números, ¿no? Yo puedo utilizar entonces una variable que va a estar alojada en esta casilla, ¿sí? Las otras casillas pueden estar completamente vacías, no importa. Esa casilla va a tener el valor v, pero también, o la variable v, también tiene una memoria. Entonces, con el puntero yo puedo acceder a la memoria y utilizando la variable yo puedo utilizar el valor que está en esa memoria, ¿sí? Entonces, es lo importante con los punteros. Podemos acceder a una dirección de memoria que nos asigna el mismo sistema operativo. Bien, así como tenemos ventaja de utilizar punteros, también hay algunas desventajas, ¿sí? Asignación incorrecta de direcciones, por lo que puede llevar a escribir en zonas de memoria que contengan códigos o datos de programas. Y otras desventajas es operaciones incorrectas con el puntero cuando se tiene en cuenta el tipo de valor de las variables apuntadas. ¿Sí? Ambas situaciones se pueden presentar, son desventajas que nos da el uso de puntero y son muy delicadas porque como estamos usando memoria, si nosotros apuntamos con un tipo de puntero que no es el mismo tipo de la variable, puede empezar a haber algún tipo de pérdida de memoria allí. Si no hacemos una asignación correcta de las direcciones cuando lo estamos utilizando, también puede ser que estemos reservando memoria. Si digamos que lo ponemos en un ciclo y estamos haciendo una reserva de memoria con punteros que no estamos utilizando y eso puede requerir pérdida entonces de memoria. Inclusive hay programas que pueden hacer un volcamiento de memoria, o sea, se bloquea la memoria de cierto modo que tienes que volver a iniciar, apagar o cerrar completamente el programa para iniciar nuevamente y liberar memoria. Entonces, es delicado el uso de punteros, pero siempre y cuando se use de manera adecuada, utilizando los reglamentos adecuados, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí hay que tomar en cuenta entonces que el uso de puntero es delicado y hay que tomar todas las reglamentaciones que hay que usar. Bien, vamos a ver un ejemplo de un puntero, ¿sí? Ya digamos con el código en C++. Aquí vamos a hacer digamos, una declaración normal de una variable numérica. Fíjense aquí, declaramos una variable numérica y abajo estamos declarando un puntero, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos declarando un puntero? Porque tiene un asterisco al frente, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense en la tercera línea, en la línea que voy a señalar aquí, estoy pasándole la dirección de memoria que me asignó el sistema operativo a mi variable, se la estoy pasando al puntero. Fíjense que recuerden que el símbolo, el ampersand, representa el símbolo de dirección o el operador de dirección, lo que dice que ahí lo que voy a pasar no es un valor, sino una dirección. Se la estoy pasando al puntero. Y aquí solamente estoy haciendo entonces la impresión en pantalla de todos los valores para que se pueda entonces apreciar lo que se imprime. Bien, la primera impresión dice el valor de la variable numérica es num. Aquí lo que va a imprimir es el valor que tiene la variable, que en este caso es 100, ¿verdad? Aquí va a imprimir 100. Ahora, la siguiente impresión dice, el valor del puntero es, y manda a imprimir el puntero, pero no manda a imprimir el puntero solo, sino con asterisco. Cuando uno utiliza asterisco con el puntero, ya no declarándolo, sino utilizándolo en la programación, quiere decir que esa dirección de memoria quiere saber qué valor está alojado ahí. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué va a imprimir? Va a imprimir 100 también. Dirán ustedes, entonces el puntero tiene el mismo valor que num. No, el puntero no tiene el mismo valor que num. El puntero apunta a la dirección donde está el valor de num. Y con el asterisco yo le estoy diciendo, tráeme ese valor. ¿Sí? Ahora, miren la tercera línea, estoy diciendo, tráeme el puntero. Y aquí ya no me va a traer un valor. Aquí me va a traer un 007F, como sea, me va a traer una operación hexadecimal.
¿sí? O un número hexadecimal, que es una dirección de memoria. ¿Sí? Para poner esto en un mejor ejemplo, yo voy a hacer este mismo código que ven aquí en un ejemplo, lo voy a poner en C++. Déjenme compartir la pantalla. Y así seguramente será un poco más fácil que lo entiendan. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a hacer un espacio aquí. Miren el mismo código. El mismo código que estaba presentando allá. Voy a correrlo. Y aquí me debe dar el resultado. Fíjense, entonces vamos a ver el resultado de ese código. Bien. Vamos a ver si lo que quiero es tratar de subirlo. Ahí está, perfecto. Bien, fíjense las impresiones, ¿sí? Num, aquí, vale 100. Puntero me va a traer el valor que está apuntando el puntero, ¿sí? Pero si yo mando a imprimir el puntero sin asterisco, o sea, me quiero traer cuál es el valor de puntero, fíjense que entonces me está dando el valor, la dirección de la memoria donde está ese valor, ¿sí? Puntero tiene la dirección de memoria, pero también yo puedo traer el valor que está en esa memoria si le coloco un asterisco al frente, ¿sí? Entonces, esto está en la línea 1, esto está en la impresión 2 y esto es lo que está en la impresión 3. ¿Sí? Entonces, tiene el valor de la variable, después yo puedo con el puntero traer el valor que mantiene esa dirección, qué valor tiene esa dirección almacenada, y luego puedo traer la misma dirección que me separó el sistema operativo. ¿Sí? Bien, preguntas hasta este punto que me parece que necesitan hacer alguna consulta para ver si entendieron el tema de punteros. Los escucho. Todo bien y entendible hasta el momento, profesor. Bien, pues se entiende entonces que el puntero el puntero en realidad no tiene un valor numérico ni char. El puntero lo que es una dirección, ¿sí? Bien, perfecto. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Esa dirección siempre va a ser la misma? No, no siempre es la misma. Fíjense que podemos hacer la prueba. Esa dirección es completamente dinámica, me la asigna el sistema operativo. El compilador que ustedes utilizan hace el pedido al sistema operativo, que es el que maneja las memorias. El sistema operativo dice, ¿cuánto quieres? 4 bytes, espérate, te voy a traer 4 bytes. Y busca un espacio de memoria libre y te la reserva. Y te le dice, este fue el espacio que te di. ¿Sí? Eso lo hace siempre, desde cuando nosotros usamos variables. Solamente que antes no sabíamos dónde estaba. Ahora con el puntero podemos saber dónde está. Fíjense que voy a correr nuevamente el programa y si apuntamos aquí, a ver, mira que termina en A6F4. Voy a correr nuevamente el programa y obviamente la dirección de memoria va a cambiar completamente. Ahí está. Fíjense que A6F4 ya no está, era otra dirección de memoria. ¿Sí? Otra dirección de memoria completamente diferente, porque el sistema operativo dice, necesitabas 4 bytes más, voy, te lo busco y te lo pongo. Si uno lo intenta hacer seguido, ni siquiera así vas a poder encontrar una secuencia lógica en la dirección, ¿sí? Son números hexadecimales, no necesariamente tienen una secuencia lógica para uno. Son direcciones de memoria que el sistema operativo la da, digamos que al azar, la busca y la encuentra. Difícilmente va a tener una relación de que, digamos que te termina en A14, el otro es A15, A16. No, no va a ser así. Él te va a dar un espacio de memoria cualquiera y no necesariamente tiene que tener secuencia. ¿Sí? Bien, entonces ese es el manejo de punteros. Voy a borrar aquí para seguir la presentación.
Bien. Vamos ahora con la estructura que nos corresponde. Va a ser una estructura de datos pila. Esta es la estructura que vamos a ver hoy. Esa estructura de datos lista, disculpe, dije pilas. La semana pasada, la semana antepasada dimos lo que son pilas y colas. Esta vez vamos a ver lo que son listas y con listas vamos a adentrarnos en otros tipos de listas y vamos a hacer un ejemplo en C++ de cómo se manejan las listas, porque digamos que es la que vamos a hacer para un proyecto final, vamos a hacer el tema de listas, así que sí nos vamos a meter un poco a hacer ejemplos con listas. Bien. Definamos entonces qué es una lista. La lista es un tipo de estructura que tiene dos características principales y que hasta ahora, digamos, no habíamos visto con las otras. La característica principal es que es una estructura lineal y dinámica. Recuerden que habíamos visto una clasificación de estructuras y teníamos clasificación de estructuras lineales y no lineales y dependiendo de cómo se usaba la memoria puede ser estática o dinámica. Bien, entonces, obviamente, habían combinaciones de esas dos clasificaciones. Las listas enlazadas son estructuras lineales y dinámicas. Y esa es la gran diferencia. Eso es por lo cual nosotros vamos a estar viendo principalmente esta estructura, porque es dinámica y cómo hacemos que sea dinámica es lo interesante. Bien, para poder trabajar con listas, nosotros vamos a tener que definir un elemento que se llama nodo. ¿Sí? Un nodo básicamente es un espacio, digamos, o una estructura que vamos a tener que definir propiamente nosotros, que va a tener dos partes. ¿Sí? Una parte que va a estar dada por un valor numérico, o char, o cualquier tipo, un tipo primitivo, digamos, ya sea char o integer o double. Este espacio de aquí va a estar compuesto por un valor. Y este espacio de acá va a estar compuesto por una dirección. ¿Sí? Entonces, un nodo, que sería esto, entonces tiene dos partes. La parte del dato y la parte de la dirección o enlace. ¿Sí? Entonces, todas las listas que vamos a estar viendo van a estar trabajando con nodos. El nodo es una estructura que vamos a utilizar y tiene dos partes. El dato, que puede ser cualquiera de los datos primitivos, integer, char, double, long, y un enlace o puntero. ¿Sí? Entonces está compuesto por dos, dato y puntero. Un dato y un puntero. Bien, entonces leamos lo que dice aquí. Dice consiste en una secuencia de nodos. Las listas, entonces, son unas estructuras fundamentales que pueden ser usadas para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan los campos de datos arbitrarios y una o dos referencias o enlaces o punteros. ¿Sí? Enlaces o punteros, digamos que es lo mismo. Al nodo anterior o al nodo posterior. ¿Sí? Entonces, para ver listas enlazadas, tenemos entonces que conocer el concepto de nodo, que es esta estructura que tenemos aquí. Y vamos a estar entonces haciendo uniones de nodos para poder entonces hacer la lista. La lista en realidad es una lista enlazada de nodos. Digamos, si lo queremos decir así, es una lista enlazada de nodos. Aquí hay un nodo que tiene un valor, puede tener un valor, y aquí tiene una dirección. Ya ustedes vieron las direcciones como son. ¿Sí? Acá este puede tener entonces otro valor y obviamente tiene otra dirección, alfanumérica, por supuesto. Igual acá. ¿Sí? Y tiene otra lista alfanumérica. Entonces, normalmente la representación del nodo lo vamos a tener así, está dividida en dos partes. La parte que normalmente se representa como más grande es donde está el dato y la parte más angosta es donde está el puntero o dirección. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en las listas es que este dato que está aquí trate de enlazarse con el otro dato que está acá por medio del puntero. O sea que este puntero que vamos a tener aquí en realidad va a apuntar a este. Y este puntero que está aquí en realidad va a apuntar a este, a la dirección donde está el otro. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a poder tener una secuencia de valores
que ya vamos a saber que forma parte de nuestra lista, porque sabemos, tengo este número y tengo esta dirección. Esa dirección representa al siguiente dato. Ese siguiente dato también tiene otra dirección que va a representar al siguiente dato. ¿Sí? Y así entonces uno se va. Estos son listas y de esa manera nosotros podemos utilizar la memoria de manera dinámica. ¿Sí? Bien, el principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los vectores convencionales o array convencionales que vimos la semana pasada es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento, ¿sí?, en la memoria del disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al almacenamiento, ¿sí? Entonces, no necesariamente este valor fue ingresado primero que este valor, ¿sí? Entonces, el orden lo vamos a poder dar nosotros, ¿sí? Entonces, eso es una de las ventajas que tiene. El orden lo podemos hacer nosotros, el orden que se van creando los nodos y reorganizando los nodos, porque acuérdense que son apuntadores. Si en algún momento yo quiero que este, en vez de apuntar a este, apunte a este, lo puedo hacer, ¿sí? Y no es que ese se pierda, aunque también puedo hacer que se pierda el dato hacia allá y ya lo que voy a hacer es eliminarlo de la lista, sino que hago que él apunte a este y que este apunte acá, y ya lo que estoy diciendo, estoy realizando entonces es invirtiendo el orden, ¿sí? Entonces, como son punteros, uno puede hacer que apunte a la dirección que quiera. Y eso va a depender del algoritmo con cual nosotros vamos a definirlo. Bien, entonces, en base a esa estructura, a esa secuencia lógica, se hicieron clasificaciones de las listas, ¿sí? En la estructura que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo las listas enlazadas, ¿sí? Estas son las estructuras que nosotros nos vamos a dedicar a ver, las estructuras de listas enlazadas. Y esas estructuras se van a clasificar en tres, como vemos aquí: lista simple, lista doble y lista circular. Bien, vamos entonces a ver la definición y características de cada una de estas listas. Bien, la lista enlazada simple. Una lista enlazada simple de nodos, cada uno de los nodos tiene un único campo de enlace, o sea, como lo he explicado hace un momento, tiene un solo campo de enlace, una variable de referencia que contiene la referencia del primer nodo, y cada nodo, excepto el último, enlaza al siguiente nodo. Y el último, en realidad, enlaza a un valor null, ¿sí? Aquí están los nodos, digamos nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Cada nodo tiene un puntero que apunta al siguiente. Este apunta al siguiente y este apunta al siguiente. Pero el último apunta al null. De esa manera nosotros determinamos que es el último. O sea, es la manera de marcar que es el último. Cuando sabemos que este puntero apunta a null, sabemos que llegamos al final de la lista, ¿sí? Eso es lo importante que tenemos que ver cuando son listas enlazadas. Son listas enlazadas simples precisamente porque solamente tienen una unión con un siguiente nodo, ¿sí? Son simples porque solo tienen una unión. Más adelante vamos a ver otras que tienen más uniones y por eso ya no son simples, son un poquito más complejas. Entonces, esta lista enlazada simple, un dato, o sea, van a tener un conjunto de nodos que tienen el valor y su respectivo enlace con el siguiente nodo. Valor y el enlace con el siguiente nodo. Y un nodo que apunta a null, que va a ser el último. Bien. Entonces, esa es la lista enlazada simple. Bien. Obviamente, entonces, también existe una lista enlazada doble. Se le conoce como lista enlazada doble o lista doblemente enlazada, ¿sí? Digamos que es lo mismo. La característica de este tipo de lista es que cada nodo tiene dos enlaces. Uno apunta al nodo anterior y el otro apunta al siguiente, o al null si es el último, ¿sí? O al siguiente nodo, ¿sí? Entonces, fíjense en el ejemplo de acá. Este nodo, digamos, el primero solamente tiene un enlace que apunta hacia el siguiente.
Pero este nodo, que es, digamos, el resto de los nodos dentro de la lista doblemente enlazada, va a tener dos enlaces, uno que apunta hacia el frente y uno que apunta hacia atrás. ¿Sí? El siguiente también, uno hacia atrás, uno hacia adelante. De esa manera, uno puede tener la secuencia de los nodos si uno va avanzando hacia el siguiente, digamos, hacia la derecha, o yéndose al anterior o previo y va hacia la izquierda. Digamos, entonces uno puede recorrer este tipo de listas hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Hacia adelante, cuando la lista llegamos al primero, es porque no tiene un nodo predecesor, no tiene un nodo predecesor, apunta null. Y el último, cuando el nodo predecesor, sí tiene nodo predecesor, pero no tiene nodo siguiente porque apunta null. ¿Sí? Entonces ahí encontramos el nodo 1 y el nodo último. Y eso lo hacemos cuando tenemos dos punteros en cada nodo. ¿Sí? Es un nodo con dos punteros. Un valor, dos punteros. Con eso entonces tenemos la lista enlazada doble. Bien, leamos lo que dicen características. Cada elemento tiene dos punteros, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Bien, los operadores son las mismas que las listas simples, solo que pueden hacerse en ambos sentidos. ¿Sí? Las operaciones, o sea que las operaciones que ya habíamos visto son inicialización, inserción, vaciado, eliminación. Todas esas operaciones se van a hacer tanto en la lista simple como en las listas enlazadas. Solamente que, digamos, en las búsquedas o recorridos, yo podría hacerlo en este, hacia adelante y hacia atrás. Bien, el borrado supone realizar los enlaces entre un puntero del nodo anterior y un puntero con el nodo siguiente. Obviamente, en este tipo de listas, el borrar un nodo, digamos un nodo que está en el centro, quizás lleve un poquito más de trabajo, porque si yo voy a eliminar este, yo lo que tengo que hacer es apuntar este nodo hacia el siguiente y este nodo hacia acá. ¿Sí? Ahí básicamente estoy eliminando entonces este nodo. Bien, entonces acortó la lista, ¿no? Si quiero agrandar la lista, obviamente son más nodos que se van a estar agregando acá. Obviamente de manera dinámica. Y tiene que seguir la misma reglamentación de la estructura. En este caso, la estructura sería una estructura doblemente enlazada que contiene dos punteros, uno apuntando al siguiente nodo y uno al nodo anterior. Bien, esa es la lista doblemente enlazada. Veamos la lista enlazada circular. ¿Sí? Por lo regular, se menciona que solo hay tres tipos de listas enlazadas, que sería la simple, la doblemente enlazada y la circular. Hay otros textos o otros autores que mencionan una lista circular doblemente enlazada, pero explicaremos un poquito de eso después. Para mí, yo lo voy a dejar en que hay solo tres: la simple, la doblemente enlazada y la lista enlazada circular. Y esta lista enlazada circular en realidad, digamos que es una lista simple. Fíjense que es una lista simple que tiene un nodo que apunta al siguiente, el segundo nodo apunta al tercero, y si ya acaba allí, recuerden que cuando era simple apuntaba null. Ok, pero ahora esta no es simple, esta es circular. Entonces, ¿qué haces? Que la última apunte entonces al primero. Lo que hace entonces es que básicamente sea circular, porque tú tienes ahora mismo 4 nodos que cada uno está apuntando al siguiente, ¿no? Este apunta a este, este apunta a este, este apunta a este, y bueno, este está apunta, el último apunta al primero, o sea que hace una lista circular. Por eso la lista enlazada circular. ¿Sí? Esa lista enlazada circular es una lista simple, pero que el último nodo hacemos que el enlace apunte al primero y ya se vuelve una lista enlazada circular. Solo con esa diferencia se vuelve una lista enlazada circular. Bien, entonces le mencioné que también hay unos textos que menciona que otra clasificación, que es una lista una lista circular doblemente enlazada. Y eso es, si agarramos la lista doblemente enlazada y hacemos que todos los nodos tengan dos punteros, ¿sí? Uno que apunta hacia adelante, otro apunta hacia atrás, y que el último
nodo apunta al primero, pero que el primero apunta al último, como un previo, ¿sí? Eso significa que también hace un círculo, pero que puedo recorrerlo hacia adelante o puedo recorrerlo entonces el orden inverso, ¿sí? Eso es una lista doblemente enlazada, ¿sí? Contienen nodos con dos punteros y el último apunta al primero y el primero apunta al último, ¿sí? Entonces se hace un círculo que lo puedo recorrer en ambos sentidos. Esa es una lista circular doblemente enlazada, circular doblemente enlazada. Bien, preguntas con las listas, con los tipos de listas, por favor. Son 3 tipos de listas. Pregunta con alguno de ellos. Tenemos la lista simple, ¿sí? Que solo va hacia adelante con un solo puntero. La lista doble, doblemente enlazada, que tiene 2 punteros por cada nodo, uno apuntando hacia adelante, otro apuntando hacia atrás. Y la lista enlazada circular, que hace que el último nodo apunte al primero, lo cual se vuelve un círculo. Y si queremos ver la lista doblemente enlazada circular, es la misma lista doblemente enlazada como esta, solo que hacemos que este apunta al primero y que el primero apunta al último. El anterior de este entonces apunta al último. Y así se vuelve una lista doblemente enlazada circular. Bien, entiendo que las operaciones con listas trabajan con punteros y como trabajan con punteros quizás no sea fácilmente entendible lo que se dice. Hay un tiempo que digerir un poquito todo esto. Y vamos a realizar un ejemplo en C++ de la lista enlazada simple, obviamente que es la más sencilla. Vamos a hacer un ejemplo de un par de operaciones. Vamos a hacer la operación de inserción y vamos a hacer la operación de mostrar la lista. Y ahí entonces los primeros puntos para su proyecto, porque su proyecto va a ser uno de sus proyectos, o mejor dicho, uno de los programas de su proyecto, porque van a ser 2 programas, va a ser una lista enlazada simple, con todas las operaciones. Yo aquí voy a hacer, digamos, el inicio de su proyecto, porque voy a hacer la operación de inserción y la operación de mostrar. Ustedes van a terminar entonces a hacer todas las otras operaciones, que sería eliminar, buscar, vaciar, inicializar, ¿sí? Vamos entonces a proceder a realizar el ejemplo de una lista enlazada simple, operación de inserción. Bien, voy borrando aquí unas. Bien. Lo primero que vamos a hacer es atar un par de los conocimientos que ya fuimos dando. Al principio nosotros usamos una operación que se llamaba struct, que lo que creaba era una estructura compleja, ¿sí? Una estructura que no era un solo tipo, sino que nosotros podíamos crear una estructura personalizada, ¿sí? ¿Se acuerdan esa tarea? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer para crear listas es crear una estructura. ¿Qué estructura? Lo que habíamos comentado del nodo. Ese nodo como tal que yo le estaba mencionando, en realidad no es una estructura que existe en C++. Es una estructura que ustedes tienen que crear o tienen que personalizar. Y ya ustedes saben crear una estructura personalizada porque lo practicamos y es en la instrucción nodo. Como se acuerdan, entonces nosotros habíamos dicho que un nodo era una estructura que tenía 2 partes, ¿sí? Una parte que digamos es la más grande del dato, que digamos vamos a hacer una estructura que almacene números, entonces una estructura integer y un enlace que va a ser entonces un puntero. Entonces este es un nodo y esta es la estructura que nosotros vamos a definir y crear, lo primero que vamos a hacer. Bien, entonces lo primero voy a declarar la primera parte que sería un dato entero que voy a llamar dato, ¿sí? Para no complicarnos. Y un nodo que va a ser un puntero. Le voy a llamar nodo al puntero que se va a llamar siguiente. Este es un puntero, ¿sí?
el puntero se llama siguiente. ¿De qué tipo es ese puntero? Bueno, del mismo tipo que estoy creando, ¿sí? Digamos que aquí mismo estoy haciendo como un tipo de referencia circular, ¿no? Este nodo es el que estoy creando aquí. ¿Sí? Y estoy haciendo entonces el puntero de ese tipo. De esa manera, yo voy a poner entonces tener una dirección por cada nodo. Bien, aquí termino con punto y coma. Esto ya nosotros lo practicamos en la primera tarea, crear estructuras. Recuerden que creamos estructuras de dirección, de teléfono, de fecha. Bueno, ahora estamos creando una estructura personalizada que se llama nodo. Bien, es lo primero que vamos a hacer. La estructura nodo. Bien, entonces ahora vamos a ir con una función que lo que va a realizar es entonces la inserción de eso, la creación de esos nodos para ir insertando en una lista. ¿Sí? Para eso entonces yo voy a crear una función y como recuerdan en C++ yo voy a crear función. Para crear una función utilizo la palabra reservada void y el nombre de la función que quieren crear. En este caso le voy a colocar aquí insertar lista, ¿sí? Y voy a tener dos parámetros. Un parámetro que sea un nodo, le voy a colocar de que él pueda recibir. Ese nodo va a poder recibir, se llama lista el nodo, va a poder recibir valores, para eso le pongo el operador de indirección, y le voy a decir que también pueda recibir direcciones. Va a recibir ese parámetro valores y va a recibir direcciones. Cualquiera de las dos las puede recibir. Y el otro valor que va a ser el dato, yo voy a ponerle num o número. ¿Sí? Abro llave. Y aquí entonces tengo que definir entonces mi función. Voy a hacer un espacio para que lo vayan viendo aquí. Y voy a ir documentando. Función para insertar datos en la lista. Bien, voy a declarar dentro un nuevo nodo. ¿Sí? Un apuntador que se llama nuevo nodo. Y aquí en realidad voy a crear el nodo como tal con mi nueva estructura. Lo que hace esto en realidad, esta sección lo que está haciendo es reservo o separo un espacio de memoria. ¿Sí? Porque aquí es donde estoy haciendo, digamos, la instancia del nuevo nodo. Aquí estoy declarando que necesito un nuevo nodo que, como saben, es esta estructura. Por lo cual, el sistema operativo me va a tratar de reservar este espacio cuando yo hago esta operación. Bien. Este nuevo nodo le voy a estar, voy a decir que ese nuevo nodo tiene dos partes, ¿verdad? Ese nuevo nodo tiene dos partes, una parte que es dato y una parte que es el puntero siguiente. Bien, al dato le voy a asignar el dato número, que es el que me dan aquí. ¿Sí? Este dato número se lo voy a pasar directamente al dato del nuevo nodo. ¿Sí? O sea que cada vez que yo hago esta declaración, vamos a tratar de hacerlo aquí gráficamente. Cada vez que hago esta parte que está aquí donde dice separar espacio, él me abre un nodo. ¿Sí? Y ese nodo tiene dos partes. Lo primero que estoy haciendo con ese nuevo nodo, de una vez le pongo el valor. Cualquier valor que haya pasado aquí en este parámetro, le vamos a decir 10, de una vez lo coloco aquí. ¿Sí? Digamos que pasar el dato, pasar el valor es lo más sencillo. Lo más difícil es entonces ver dónde dónde apunto este puntero que está aquí. Todavía no apunta a ningún lado, apunta a nulo porque acabo de crearlo y no se ha creado en ningún lado. ¿Sí? Entonces, ese nodo ya le dice que el valor que mandar parámetro se lo asignará en la parte de datos. Tengo que hacer entonces que el puntero señale a algún lado. ¿A dónde puede apuntar el puntero? Dependiendo. Si es el primer nodo, apunta null. Si es un nodo que está creándose
y ya existe otro, entonces sí tengo que hacer un amarre. Entonces para eso voy a hacer un if que tengo que comparar. ¿Sí? Bien, pero para poder hacer un if yo necesito tener como un apoyo, unos nodos de apoyo para poder apuntar cuál es el primero y cuál es el último. Esos nodos de apoyo los voy a llamar auxiliares. ¿Sí? El auxiliar 1, que inicialmente le voy a pasar el valor que me están pasando en el parámetro. Y el auxiliar 2, ¿sí? Que ese sí lo voy a dejar, digamos, sin nada. ¿Sí? Digamos que el auxiliar 2 básicamente es el primero y el auxiliar 1 ya cuando esté apuntando entonces a otro. Por eso de una vez le apunto lo que me envíen dentro del parámetro, que es este. Bien, ahora que tengo esos apuntadores, yo voy a comparar aquí que si la lista que se me envía en el parámetro es igual al auxiliar 1, entonces abro una llave. De otra manera, voy a hacer otra operación por acá. Bien, esta comparación que tengo aquí, la voy a ir documentando. Si se cumple, es porque la lista está vacía. Si este if es verdadero, la lista está vacía. Si la lista está vacía, entonces yo voy a hacer que el nuevo nodo apunte a la lista y ya. Bien. Si no está vacía, entonces voy a hacer también esa anotación aquí. Esto para que ustedes también tengan su referencia cuando van a hacer su proyecto, ¿no? Si no, apunto el auxiliar 2 al nuevo nodo. Perdón, al nuevo nodo. Bien, eso es lo que voy a hacer aquí. Hago que el auxiliar 2, que hasta ahora no había utilizado prácticamente, en su apuntador, en el apuntador que es siguiente, reciba el nuevo nodo. Y eso me va a servir temporalmente. ¿Sí? Porque lo que quiero en realidad es que el nuevo nodo llame colocarle en realidad su respectivo puntero. Bien, en este punto ya tuvo que haber, en ese punto ya yo tengo el valor y la dirección asignada. Entonces ya el nodo, digamos que está completo. Voy entonces a mandar un mensaje, que ese mensaje va a decir elemento ingresado correctamente. Y voy a hacer un salto de línea aquí. Bien, entonces, vamos a ver, ¿alguien me está preguntando algo por acá? Nuevo nodo, ¿puse algo mal? ¿Será? No nodo. A ver, ¿dónde puse nodo? Ah, nuevo modo, ¿verdad? Sí. Aquí me inventé una nueva variable. Sí, gracias. Eso me iba a dar error de una vez. Gracias, sí. No era modo, era nuevo nodo. Bien, vamos a ver. Entonces, con esto ya voy a poder insertar. Yo voy a dejarlo hasta aquí para hacer una prueba. A mí sí me gusta, cuando voy a programar, yo les sugiero a ustedes que hagan lo mismo. Cuando programen, vayan interrumpiendo su programación hasta cierto punto para que la prueben. Prueben si está funcionando y si digamos, si todo va bien, siguen adelante, ¿no? Yo les recomiendo eso porque si es un programa muy largo y ustedes se dedican a hacerlo completo hasta la última línea y después ponerlo a correr, lo más probable es que tengan un error y entonces pueden ser que
se bloqueen un poco por los errores. Yo prefiero haciéndolo por partes, pruebo, sale bien esa parte, listo, sigo adelante. ¿Sí? Eso es una recomendación que les evita muchos traumas. Hay veces uno se frustra cuando quizás ya está cerca, pero se frustra. Entonces, por partes mejor. ¿Sí? Bien, entonces voy a probar esa función insertar hasta que me genere este mensaje, ¿no? El mensaje, elemento ingresado correctamente. El problema va a ser que no voy a poder ver la lista, pero está bien. Si ya me sale este mensaje, yo sé que hasta ahí por lo menos pareciera que voy bien. Bien, entonces, una de las situaciones cuando trabajamos con funciones, recuerden entonces el C me indica que yo tengo que hacer un anunciado o básicamente como anunciarle que estoy usando una función. ¿Sí? Y eso entonces lo tengo que mencionar aquí. Lo voy a hacer debajo de esto. Le puede llamar como la declaración o el enunciado. Enunciado de las funciones. ¿Sí? Aquí. Entonces le voy a decir aquí. Estoy usando una función que se llama void, una función void que se llama insertar lista. Bien, esa función va a tener como parámetro el nodo que va a contener, puede traer dirección y puede traer datos. Entonces solo le coloco así. El asterisco indica que puede traer datos y el ampersand indica que puede traer direcciones. Y el otro valor es un entero. Entonces ya con eso yo le estoy diciendo, le estoy anunciando que tengo una función llamada así. Si no hago esto, me va a dar error el compilador. Bien, entonces solo le estoy anunciando eso y ya la puedo usar entonces en el main. Bien, en el main entonces lo que voy a hacer es, porque en realidad lo que se ejecuta es el main. Si yo no conozco la en el main no pasa nada. Entonces yo tengo que aquí obviamente hacer el llamado a la función, si no, no funciona de nada. Y primero voy a hacer una declaración de un nodo, de un puntero, se llama lista. Y le voy a asignar null. Claro, porque habíamos dicho que el primer nodo que apuntará a null, ¿verdad? Bien. Y un dato que voy a utilizar para cargarlo. O sea, lo voy a llamar igual, ¿no? No se confundan, es un dato o valor. Si quieren ponemos valor para que no haya confusión. Entonces, ahora le voy a decir al usuario que introduzca un número. Digite un número. Un número. Pongo 2 puntos aquí. Y aquí entonces el same. Y aquí le voy a decir, usar la variable, valor esa que declaré. Ya tengo ese valor, entonces lo que voy a hacer es usar la función insertar lista. Y a esa función le digo la lista, que es la variable que declaré, y el valor que acabo de leer. Bien, esto estoy leyendo desde pantalla un valor y luego se lo estoy pasando el nodo y el valor a la función que acabamos de hacer. Con eso debería entonces empezar a hacer mi único elemento. Claro que aquí solo lo estoy haciendo una vez. No tendría sentido una lista de un solo elemento, ¿no? Así que voy a ponerlo 3 veces. Obvio que cuando ya estemos programando bien, esto lo hago con un while para no tener que estar repitiéndolo, ¿no? Pero vamos a poner en este momento número 1 o digite el primer elemento. Delete, digite el segundo elemento y digite el tercer elemento, el tercer número. Primer número, segundo número, tercer número. En este caso, todos van a caer encima de valor porque yo voy a mandar a insertar. Ya puedo utilizar nuevamente esa variable, inserto otra, uso esa variable e inserto otra. ¿Sí? No hay una pérdida de información aquí porque este valor lo estoy asignando de una vez a la lista y esta lista me va a hacer un nodo que me va a pasar el valor allá. ¿Sí?
Bien, según vamos a hacer una compilación rápida, a ver si no cometió algún error como el de hace un momento, de ponerle modo en vez de nodo. Todos los puntos y comas están allí. Vamos a arriba, punto y coma, bien. Aquí punto y coma, las llaves, paréntesis. Bien, parece que sí, vamos a ver. Voy a ejecutarlo y ahí veremos qué pasa. Oh, salió. No es frecuente que salga de una sola vez. Bien, vamos a ver, 54, enter. Bien, fíjense que me mandó el mensaje que quería, no el elemento ingresado correctamente. Hasta ahí parece estar bien, 75 y el último elemento 24. Por supuesto que ahorita parece que está funcionando, pero no sabemos si está haciendo la lista porque yo no lo mandé a mostrar, no tengo cómo mostrarlo todavía, pero la prueba que quería hacer estaba funcionando. Llegó hasta el mensaje de elemento ingresado correctamente, pareciera que estuviera haciéndolo bien. Bien, entonces me detengo aquí. Y voy entonces a seguir. Vamos a seguir con la otra función que voy a hacer, que obviamente sería la función mostrar, ¿no? Mostrar lista. Voy a poner todo en minúscula para no tener problema. Mostrar lista, y esa mostrar lista en realidad, a ver, solo voy a pedir un nodo. Aquí asterisco lista. Abro llave, cierro llave. Bien. Aquí entonces el mostrar lo que voy a hacer es crear un nodo para que él me vaya. Lo que voy a hacer es a recorrer la lista. Recorro la lista, se la voy pasando a un nodo que estoy creando, la imprimo, sigo recorriendo la lista, se la paso al nodo temporal, la imprimo, recorro la lista, la paso al nodo temporal, la imprimo, y entonces ahí me va a estar imprimiendo la lista. Porque voy entonces recorriéndola, pasándola al nodo que estoy creando y la imprimo, o sea, lo mando a imprimir. Entonces aquí me creo, tal como hice anteriormente, creaba un espacio de memoria para crear un nodo nuevo. Bien, y a ese nodo nuevo le voy a pasar el valor del parámetro. Ahora voy a recorrer la lista, que no importa cuántos elementos tenga, porque yo le voy a decir que lo recorra mientras que ese elemento sea diferente de null. O sea, cuando ese elemento ya llega a null, eso quiere decir que llegó al final. ¿Sí? Recuerden que la lista enlazada simple, el último elemento apunta a null, así que con eso podemos encontrar de que llegó al final. Bien, entonces aquí voy a apuntar al dato que tiene ese nodo que estoy copiando en ese momento, y con eso debería ser suficiente. Y esto aquí es solo una impresión para saber de que estoy imprimiendo ese dato. Estoy imprimiendo el dato. Y por supuesto tengo que ir recorriendo la lista, y eso lo voy a hacer entonces apuntando al siguiente nodo, a la siguiente dirección. Apunto ese nodo que tengo auxiliar, hago que apunte al siguiente elemento y el siguiente elemento. O sea, él va actual, está recorriendo todos los elementos porque está apuntando al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, y él está sacando de ese nodo que está apuntando el dato. Cada vez que llamo a esto, me imprime el dato de ese elemento, de ese nodo. ¿Sí? Entonces, mostrar lista, aquí acaba.
Aquí acabo. Genero un nuevo nodo. ¿Sí? Lo apunto, digamos, o lo blanqueo y empiezo entonces a recorrer la lista. Bien, entonces, igual que hice con la otra función, tengo que hacer la declaración del enunciado acá arriba. Aquí se llama void, mostrar lista. Y en este caso especial no tengo que, solo le voy a pasar entonces el valor. Así que no tengo que colocar dirección, sino solo valor. Un solo parámetro. Mostrar lista es un solo parámetro. Bien, entonces luego de hacer las 3 inserciones que están aquí, cuando finalizo esas 3 impresiones, entonces yo voy a usar la función mostrar lista y paso la variable nodo que estoy haciendo acá arriba que se llama lista. Esta función entonces me debe mostrar, muestra la lista completa. Veamos. Bien, 55 el primero, 78 el segundo y 34 el tercero. Bien, entonces fíjense, aquí ya está la función mostrar lista. Aquí la mostró, aquí están los elementos y la mostró. Bueno, en este caso él está mostrándola en orden inverso. Yo no he ordenado la lista, no hice digamos, el algoritmo para que la lista vaya ordenada. En realidad la lista está desordenada. La está colocando en el orden inverso de cómo se ingresó. Pero si quisiera ordenarla, ahí hay que hacer un algoritmo más y eso lo van a hacer ustedes entonces cuando ya tengan que hacer su proyecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya está entonces la operación insertar y la operación mostrar. ¿Sí? Ahí están los dos. Ustedes dirán, pero tanto código para hacer esto que lo puedo hacer en un array fácilmente. ¿Sí? Bien, y es cierto, pero la diferencia es que estamos usando memoria dinámica aquí. ¿Qué significa memoria dinámica? Que yo, si quiero 3 elementos, solo ejecuto 3 veces esto. O sea, ahora mismo yo le puse 3 veces el código, digamos que copié la lectura y llamé al insertar lista. Obviamente, cuando ustedes lo hagan, ustedes van a poner un while y van a poner un menú que diga, ¿quieres insertar un elemento? Sí, llamas a insertar lista y le colocas el dato. Y lo van a hacer la cantidad de veces que ustedes quieran, o sea, dinámicamente, no como aquí que yo lo hice 3 veces nada más. Entonces, si quiero insertar 3 elementos, le inserté y utilicé la memoria para insertar esos 3 elementos. Pero con este mismo código, con este mismo algoritmo, yo puedo insertar 30 elementos. Con este mismo algoritmo, yo puedo insertar 300 elementos. El mismo algoritmo. Entonces, si necesito 3, uso esos 3 de la memoria. Si necesito 300, uso esos 300 de la memoria. ¿Sí? Entonces, uso lo que necesito en el momento. Pero si hiciera esto con un array, que seguramente ustedes dirían es mucho más fácil, ¿con cuánto lo declaro? ¿Sí? ¿Con cuántos elementos declaro el array? Para que funcione para 3 o para 300. Lo voy a tener que declarar para 300, porque ese es el máximo, ¿verdad? ¿Y qué tal si nada más use 3? Entonces me estoy usando todo este espacio de memoria cada vez que ejecuto el programa, cuando puede ser que solo use 3 elementos o 5 elementos. ¿Sí? Y recuerdo que 3 elementos representa quién sabe cuántos bytes dependiendo del tipo de dato que quiero. En este caso son 4 bytes porque quiero enteros. ¿Sí? Entonces serían 1200 bytes para esos 300 elementos. Que es lo mismo que utilizaría acá, pero puede ser que nada más lo usen 3 veces y nada más utilice entonces 12 bytes aquí.
¿Sí? Entonces, eso es memoria dinámica. Uso los recursos que necesito en el momento y no el máximo que puedo utilizar si uso utilizando los arrays, ¿ya? Entonces, para eso es la memoria dinámica. Y la memoria dinámica la puedo utilizar usando punteros, ¿sí? Porque lo que hago es usar espacio de memoria y saber dónde está el siguiente espacio para decir, ya tengo un elemento, apunto al siguiente. ¿Quiero otro? Sí, apunto al siguiente. Y lo voy como que amarrando. Pero como ven, los voy amarrando yo mismo. O sea, uno mismo con su programación, con su algoritmo, hacen ese amarre y entonces consiguen que la memoria sea lo más óptimo posible porque están amarrando solo el espacio de memoria que necesitan. ¿Sí? Bien, preguntas, por favor, del ejemplo de la lista enlazada simple. No, por ahora está un poco entendible. Bien, este código igual, bueno, si no tienen preguntas, lo que voy a hacer es a colocarle un poco el código, porque seguramente lo van a poder utilizar. Igual, eso lo van a poder buscar en internet seguramente, pero igual, acá les dejo la referencia, lo voy a colocar aquí el código para que lo puedan hacer. Esto lo van a ver ustedes cuando sea su proyecto final. Su proyecto final, uno de sus programas va a ser haga una lista enlazada simple, pero con todas sus operaciones. Ingresar, eliminar, mostrar, buscar, inicializar y vaciar. ¿Sí? 5 operaciones. La lista tiene que hacer esas 5 operaciones. Fíjense que estoy usando una lista enlazada simple. No estoy diciendo que hagamos una lista enlazada doblemente enlazada o circular, que se podría hacer, pero obviamente es más largo. Yo no quiero ponerlo en eso. Si hacemos la simple, ya vamos a saber utilizar la memoria dinámica, que es lo que quiero. ¿Sí? Y son 2 programas que se van a hacer para el proyecto final. Eso lo explicamos la próxima semana. Pero lo importante es que esto que estoy viendo aquí viene para su proyecto final. Ustedes lo van a tener que hacer. Así que voy a ir poniendo el código aquí. La estructura, creación de la estructura básica, que es el nodo. Anunciamos o enunciamos las funciones que estamos usando. En el main, entonces, ya hacemos la solicitud de los datos y llamamos a insertar lista. Claro que en su proyecto final ustedes no van a colocar esto así, sino que esto lo van a hacer en un while, como un menú, y van a poder insertar cuantos elementos quieran, no 3 como acabo de hacer yo aquí. Bien, mostrar lista. Lo único que hace es recorrer la lista y mandarla a impresión. Bien, el meollo del asunto está aquí. ¿Sí? Ahí está insertar lista. Primero abro el espacio de memoria del primer nodo. Apunto el número, o el valor ya lo asigno al dato sin ningún problema. Me creo 2 punteros auxiliares para que uno apunte al principio y otro apunte al final. Y con ellos entonces me voy guiando. Si la lista está vacía, entra aquí y ya sé que la lista es el nuevo nodo, solamente eso. Si no, utilizo el puntero auxiliar 2 para que temporalmente me mantenga ese dato allí y luego apunto al nuevo nodo. Ya con eso va a ser el elemento ingresado. En esta sección aquí, cuando ustedes vayan a hacer la inserción de lista ordenada, o sea que se ordene automáticamente, numéricamente, digamos, sea ordenada de una vez en la lista, aquí van a tener que colocar un pequeño código, un while, para que recorra y diga dónde va a insertar el nodo antes de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí les digo que aquí van a tener que agregar un poco de algoritmo para lo que es el ordenamiento de la lista. Bien, y después mostrar la lista es básico, solamente creo un nuevo nodo. El parámetro básicamente que estoy utilizando se lo paso a ese nuevo nodo y entonces voy haciendo el recorrido de toda la lista y lo mando a impresión. En este caso, como la lista no está ordenada, me lo imprimió entonces así tal cual lo fue ingresando. Bien, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Solamente entonces vamos a hacer un recorrido de las actividades que tienen esta semana, que serían 2.
Déjenme parar de compartir para buscar la plataforma y comparto nuevamente. Bien, fíjense que el primero que tenemos es un quiz, el quiz 3, que habla obviamente de las listas y los punteros, lo que vimos hoy. Hay un video de apoyo aquí que está con este link. Y igual que los otros, ustedes entran a Socrative, colocan este número de la clase, colocan su nombre y responden las preguntas. ¿Sí? Van a tener entonces hasta el 20 para hacer ese quiz. Ese es el quiz, esa es la fácil de esta semana. Esta semana tenemos también el examen parcial. ¿Sí? El examen parcial va a ser en la misma plataforma, va a ser en la parte de actividades de la misma plataforma. Es escoger la mejor respuesta y llenar espacios. ¿Sí? Son dos partes. Escoger la mejor respuesta, la mayoría están en los quiz que ya hemos hecho, o sea que digamos que es refrescando los temas de las 3 primeras semanas, lo que vamos hasta ahora. Va a ser entonces casi las mismas, escoger la mejor respuesta, solo hay un par nuevas. Y la sección de llenar espacio es todo en estructura. Digamos, si yo quiero decir, fíjense que en esta llenar espacio aquí tengo un array de bidimensional de, no sé, de 5 elementos, indique cómo hago ese código. Entonces, hay el código, pero hay en espacios en blanco. Ustedes tienen que seleccionar cuál es el elemento para crear la sintaxis correcta de crear el array. O si tengo una matriz bidimensional y le digo, aquí está la matriz, tengo un valor 40 en esta posición, indícame cómo lees ese valor en la matriz. Y ustedes llenan el espacio diciendo los índices o las coordenadas. Son cosas como esa. ¿Sí? ¿Cómo declarar un puntero? Y ustedes entonces seleccionan las palabras para poder marcar o declarar un puntero. ¿Sí? Esas van a ser entonces el parcial. El parcial lo voy a activar mañana, o sea, mañana desde temprano, y van a tener hasta el domingo. ¿Sí? Hasta el domingo para hacer el parcial. Como es un parcial, ya les digo, en la plataforma, ese parcial tiene las características de que tiene un tiempo fijo para hacerlo. O sea, ustedes apenas dicen, voy a hacer el parcial, inicio, él empieza a marcar y tienen 90 minutos para terminarlo. ¿Sí? O sea que ahí no den tanta vuelta. Cuando se pongan a hacer el parcial, termínelo. No se vayan a hacer un mandado y regrese o al baño o a comer porque está corriendo el tiempo y después de 90 minutos que lo comenzaste se va a cerrar. No importa que hayas contestado todas o no. Sí, entonces tengan pendiente eso. Va a estar abierto hasta el domingo, pero cuando se ponen a hacerlo, háganlo corrido para que no se les detenga, para que no se vaya a cerrar la actividad. La otra característica es que le estoy dando la oportunidad de que si en el primer intento sacan menos de 70 o menos de 71, se le da un intento más a los que salen mal. ¿Sí? Si en el segundo intento salieron abajo de 71, así se quedó. ¿Sí? A los que sacan arriba de 71 desde el primer intento, 80, 85, perfecto, se queda así, no tienen otro intento más. Aprobaron entonces el examen. Bien, entonces esa actividad la voy a abrir mañana, igual que este quiz, los dos lo abro mañana. Este quiz va a estar hasta el 20, que creo que es el otro lunes, y el examen parcial va a estar hasta el domingo. Bien, preguntas. No hay pregunta de ninguna de las dos actividades. Entonces, recuerden, procedo en enviarles el PDF con lo que expliqué, procedo a subir este video para que lo tengan ahí de referencia y puedan estudiar, y mañana las dos actividades inician para que ustedes lo hagan entonces en la semana. Recuerden que hasta hoy tenían para crear la actividad de los arreglos, también me la tienen que enviar, y bueno, ya mañana comienzan las otras dos actividades. Bien, estimados, entonces fue un placer haberlo visto y nos vemos entonces la próxima semana. Saludos.